Mi pregunta es cómo manejar las emociones, sobre todo la intolerancia, porque vivimos en una sociedad donde la gente está siempre apurada, nadie se fija en el otro ni lo que le pasa, entonces es muy difícil manejar las emociones y sobre todo la tolerancia al prójimo, ¿no? Bueno, en realidad no es tanto una explicación que puedo brindar yo, sino la que uno tiene que encontrar. ¿Por qué a mí me afecta el mal obrar de los demás? A mí me tiene que traer equilibrio el obrar adecuado y consciente mío. Si yo estoy muy pendiente viendo con los ojos lo que los demás hacen, me afecta y reacciono. Si yo estoy más atento a lo que estoy haciendo, veo que hay que cambiar, que está bien y que está mal, y en esto tengo trabajo constante. Entonces, tal vez como que en realidad no deberíamos de prestar tan atención a lo que hacen los demás para no reaccionar tanto, y es una manera indirecta o directa de trabajar sobre las propias emociones de uno para encontrar un equilibrio. No es perderlas, es encontrar equilibrio, es decir, que no nos afecte o que no nos desequilibre una emoción que se hace presente. Las emociones que nos pueden desequilibrar tienen un origen. Si uno fuera por la calle con los ojos cerrados, caminaría mucho mejor que con los ojos abiertos en algún aspecto, porque no vería tantas cosas que a uno lo hacen reaccionar. Ahora, no es culpa de los ojos, sino de cómo yo tomo lo que mis ojos ven. Entonces, ¿qué interpretación hago? ¿Qué conclusiones saco? Entonces, si es una persona a la que yo amo, que está al lado mío, con la que comparto la vida, y hace macanas, le digo, ay, sos un dulce, un cariño, cómo te quiero, ya un día aprenderás. Si es alguien que cruza por la calle, que no conozco y hace lo mismo, es alguien a quien critico y si pudiese lo haría meter preso. Es decir, a ver, el mismo hecho depende de los ojos con los que miramos, la interpretación que hacemos, lo que causa en nosotros. Uno, aún siendo lo mismo, nos causa una emoción de ternura, de cariño, de compasión, hasta nos mueve a abrazar. Y el otro nos movería a enfrentar a esa persona con lo peor de las armas, yendo a un extremo. Pero en definitiva, a lo que quiero llegar es que el pensamiento el que genera emoción. La emoción no se genera directamente por lo que veo, sino que por lo que mi mente interpreta a la hora de ver. Esto genera emoción. Entonces, esta emoción afecta a mi cuerpo. El cuerpo no se mueve por un pensamiento. El cuerpo se mueve por la emoción que genera un pensamiento. El motor del cuerpo y de la obra es la emoción. Entonces, la emoción existe por el pensamiento. Si yo empiezo a ordenar mi mente y dejo ingresar en ella tan solo lo que está en armonía con lo que el corazón impulsa o con el camino de luz que entiendo tengo que seguir, comienzo a tener una mente ordenada y lógicamente los pensamientos estarán en sintonía con esa mente ordenada que no consume de la vida lo que no es suyo, lo que no es para él, lo que lo puede desestabilizar. Así como nosotros mayormente tratamos de distinguir lo que tenemos en la mesa, lo que vamos a comer, si nos sirven un pescado preparado por un cocinero, un plato gourmet, nosotros lo comemos con... Si nos sirven un pescado podrido, no lo vamos a comer, ¿no? Entonces, es lo mismo, nada más que uno le pasa el tiempo y el otro es más fresco. Pero nos cuidamos porque nosotros no queremos contaminarnos. Ahora, ¿qué estamos cuidando ahí? Nuestro cuerpo físico, ¿no? Nuestro estómago primeramente, nuestro cuerpo físico, las reacciones, lo que esto puede traer. ¿Y cómo cuidamos a la mente? Si nuestros ojos, nuestros oídos, es decir, nuestros sentidos no tienen control y no seleccionan lo que consumimos, ¿no? Es decir, esto que yo estoy hablando son palabras que yo digo. Y como yo digo palabras, todos dicen palabras, cada uno puede decir lo suyo. ¿Cuántos pueden pasar por acá a hablar cada uno su cosa? Si estamos en la búsqueda, no pasa la búsqueda por escuchar todo lo que dice cada uno que quiere hablar,
sino primeramente por tener en claro qué necesito. Entonces, no da lo mismo venir a todas, sino ver y me ayuda a distinguir en dónde está lo que necesito. Esto mismo es en la vida, tomar de la vida lo que uno necesita. Entonces, últimamente estoy usando el mismo ejemplo y tiene que ver con nuestra realidad diaria. Voy al supermercado con una lista de lo que tengo que comprar y con el dinero aproximado para esto, y entonces entrar y salir del supermercado es algo mucho más rápido, más allá de que haya muchas cajas o no, pero en definitiva se hace mucho más rápido que si voy al supermercado sin una lista, sin siquiera saber cuánto llevo, y empiezo a ver cuántas cosas que hay, y entonces agarro y pongo y después digo, no, pero no me va a alcanzar porque es muy caro y vuelvo a dejarlo otra vez, y entonces más vale tomo este que es más económico, o bueno, eso me quedaré con la gana. Es decir, el tiempo que empezamos a ocupar, los pensamientos que se generan, las emociones encontradas, ¿no? Que por no tener esa claridad, digo el supermercado, por trato de hacer una analogía con la vida, si cuántas cosas hay en la vida, como decía hace un rato Diógenes, es decir, que no necesito. ¿Y por qué las tengo que tomar? Ahora, tomo todo lo que me imponen. Nosotros miramos programas de televisión porque todos lo miran, ni siquiera es porque nos interesa a veces. Y entonces consumimos información que no nos es útil para nada, pero es que después no tenemos de qué hablar si no lo vemos. Entonces, bueno, vamos a mirarlo. Claro, entonces parece que es como que es necesario y lo hacemos. Ahora, meter información en la cabeza es muy fácil. Hoy está al alcance de todos. Sacarla de la cabeza no es tan fácil. Entonces, mucha gente para sacarse cosas que tiene en la cabeza y en el corazón acude a la meditación. Mientras intenta meditar y hacer silencio y concentrarse, resulta ser de que cuando cierra los ojos, se apagan las luces, es que entra la memoria. Y entonces empiezan a aparecer imágenes y situaciones y cosas que me distraen. Me cuesta concentrarme, ¿no? Como vivimos tan rodeados de temores, cuando cerramos los ojos escuchamos cualquier ruidito que escuchamos y ya nos parece que está Godzilla amenazándonos. Claro, entonces, es decir, vivimos en un mundo en el que incorporamos muchas cosas que no manejamos ordenadamente, que emocionalmente nos causan alguna impresión, y son cosas que van pasando y se suman día a día. Y no parecen tener importancia, pero en determinado momento de la vida se juntan y se suman, y a veces nos condicionan, nos limitan para interpretar o para hacer. Entonces, yo soy una persona más que está acá hablando, como decía recién, y vendrán muchos más, habrán escuchado a tantos, que ustedes tienen sus propias conclusiones y visión, y el día que haya que hacer algo, ¿qué hacen? Lo que piensan, lo que dijo Daniel, lo que dijo el que tuvo antes, lo que dirá el que viene después, lo que leyeron, lo que dicen las escrituras que Dios ha escrito. Algo hay que hacer, ¿no? Entonces ahí es donde viene la duda. Es decir, estas cosas, esta duda o esta falta de claridad a la hora de manejarnos en la vida hace que nos afecte también lo que está alrededor nuestro. Cuando encontramos seguridad interior, no consumimos lo que no es para nosotros y no nos desequilibra. Entonces, ¿qué hacer en esas situaciones? El bien, lo que debo hacer. Si yo reacciono, eso está teniendo resultado en mí, porque yo lo dejé entrar. Yo tengo que administrar el corazón, lo que ingresa, y tengo que administrar lo que egresa. Entonces, no debo dejar de entrar más en mi corazón aquello que atenta contra el amor puro. Y no debo dejar de salir de mi corazón aquello que atenta contra el amor puro. Entonces tengo que trabajarlo en mi interior. Son trabajos internos. Es decir, no tengo por qué exteriorizarlo para que afecte a otros. No tengo por qué gritarle a una persona para descargarme y sentirme mejor. Tengo que procesar mi ira, ¿no? Mis reacciones. A ver, si entendemos esto, no vamos a dejar de ver lo que ves y se puede percibir en el entorno, pero algo muy importante va a empezar a tomar forma en nosotros. Va a empezar a dejar de haber reacción ante lo que estamos observando.
y empezamos a entender que más debemos de contemplar que de buscar reaccionar. Contemplar con atención amorosa para ver en qué momento intervenir para hacer algún aporte, pero no un aporte destructivo, sino constructivo. No entro para pelear, sino que intento ingresar para traer un orden, ¿no? O una claridad para ayudar a que las cosas se iluminen, a que las personas afectadas se iluminen. Esto no es evangelizando ni hablando de Dios, ¿no? Sino, es decir, es trayendo paz. Cuando uno habla de Dios, casi parece inevitable para muchas personas tocar religión. Cuando uno habla de Dios, ya es religión. Entonces, yo hablo a veces de Dios de una manera que la gente, algunas reaccionan. Dicen, no, Dios para mí es una energía, para mí es una conciencia, para mí no tiene forma. No importa cómo cada uno lo ve, lo siente, qué importancia tiene. Es decir, si no vivimos en sí por cómo lo vemos, sino que lo que hace a nuestra vida o la puede cambiar es cómo la llevamos adelante, con cuánto amor, con qué grado de pureza manifestamos y expresamos ese amor. Entonces, el trabajo primero para todos en este mundo es sobre sí mismos. Cuando uno trajo orden a su vida, tiene tiempo para atender a los demás. Hay mucha gente que piensa que el camino espiritual es el servicio a los demás sin haber atendido sus propios problemas. Y ahí se encuentran a veces atendiendo a los demás que sus problemas lo llaman y tienen que fallar al prójimo por atender lo suyo, ¿no? Entonces, bueno, Jesús lo tenía claro. Por eso cuando estaba hablando vinieron a decirle, tu padre ha muerto y tu madre te requiere. Y le dice, bueno, dejad que los muertos entierren a sus muertos, ¿no es cierto? Acá es donde me necesitan y me requieren. Es decir, tenía ese orden. No era falta de amor, ¿no? Sabrán que es el amor, pero es tener un orden en la vida, en la conducta, en lo que se está haciendo. Un orden emocional, un orden de vida. Pero para tener orden hay que tener claridad. Es decir, la claridad es la que nos permite tener orden. Si comenzamos a estar más atentos a lo que pasa en nuestro interior, no nos va a afectar ni distraer tanto lo que pasa afuera. Y a su vez van a ver cuánto se simplifica la vida, el camino y el trabajo. Porque nosotros vemos muchas cosas que deberían de cambiar, pero la vemos en la vida de los demás y eso no está en nuestra posibilidad. Y entonces sentimos una impotencia tan grande que, bueno, a veces entramos en crisis. Por eso, si nosotros vemos lo que hay en nuestro interior y más allá del dolor de tener que aceptar tantas cosas que están mal, comenzamos de a poco a cambiarla, vamos a ver que es posible. Entonces nos vamos a sentir bien porque comenzamos a tener conquistas, avance espiritual, avance de luz y de conciencia. ¿Qué es lo que podemos hacer? Avanzar en nuestro camino, no tratar de que el otro avance en el suyo y yo seguir en el mío sin hacer nada. Entonces, no es tan problemático lo que los demás están haciendo. El mayor problema es lo que nosotros interpretamos, ¿no? Como decía recién y hace tu pregunta. Es la mente que ha hecho una interpretación que generó una emoción que me afectó, ¿no? Y esa afección que fue mental, emocional y física, ¿no? A veces no llega a todos esos grados, porque a veces es algo mental y puede llegar a lo emocional, pero no a lo físico, porque en general nosotros tratamos de modular un poco y de no reaccionar cuando está mal, le ponemos un freno, pero ya pasó por la mente y por la emoción, y entonces queda ahí dando vuelta. Entonces eso es lo que nos perturba, eso es lo que inevitablemente cuando vamos a dormir nos invade, porque está en nosotros, ya quedó dentro del disco rígido. Se grabó. Entonces, hay que aprender a seleccionar. Esto nos enseña algo muy importante, algo que hemos venido a aprender a este mundo, a ser justos, a tomar de la vida lo que es nuestro, no tomar lo que no nos corresponde. Entonces tomamos muchas cosas que no nos corresponden y eso nos termina dañando, porque andamos cargando con cosas ajenas. A ver, esto no es lavarse las manos, no es mirar para otro lado cuando alguien necesita, no, yo no hablo de esto, sino que innecesariamente consumir cosas que nadie nos invitó a consumir o a formar parte de ese banquete no tiene sentido.
Entonces como que uno observa, uno contempla, ¿no? Acá puedo hacer otro cuentito del Buda. Es decir, él estaba en un momento dando enseñanzas debajo del árbol que siempre daba enseñanzas a todos sus discípulos, sus seguidores, los alumnos, todos los que atendían a su mensaje, y de repente de entre medio del bosque aparece una persona fuera de sus cabales a los gritos que lo interrumpe, él se calla, todos se dan vuelta a mirarlo y le empieza a decir de todo a él, ¿no? Que había roto las estructuras, que iba en contra de las escrituras brahmánicas. Y entonces todo lo que le dice, que su propio hijo había sido afectado por su pensamiento y sus palabras, que no tenían fundamento. Hasta que el hombre dijo todo y se le terminó el aire para hablar. Entonces el Buda le dice, ¿no? ¿Has terminado? Y le dice, sí, te he dicho todo lo que traía para decirte. Entonces le dice, bueno, le dice, si tú vas a llevarle un regalo a alguien, le dice el Buda, y ese regalo no te lo aceptan, ¿qué haces? Y dice, me lo quedo. Bueno, yo te lo devuelvo. No era para él. Digo, esto tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? No tomar lo que no es para uno. Es decir, que lo podamos ver, sí, tenemos ojos para ver, tenemos nuestras emociones, nuestro corazón, lo podemos ver. Y nos puede afectar en algún grado, pero no nos tiene que afectar al grado de desequilibrio. Entonces, cuando nos afecta en el corazón, sentimos el dolor ajeno. Cuando nos afecta en el ego, nos sentimos desequilibrados. Cuando nos acercamos a Dios llevando el dolor ajeno, somos escuchados. Cuando nos acercamos llevando el propio, no. Porque es no asumir nuestra responsabilidad ante lo que sucede. El propio, digo, es el que generamos nosotros con nuestras acciones o con nuestra inacción. Cuando nosotros hemos resuelto nuestra vida y hemos traído orden, tenemos tiempo para atender y ver a los demás. Y no solo tiempo. ¿Por qué digo tiempo? Porque no necesitamos tiempo para atender nuestras cosas, está ordenado. Entonces ahora que tengo mi casa ordenada, puedo marchando por la vida ayudar a los demás a poner un orden en su casa. No voy a imponerle nada, ni mi casa es la modelo. Es un orden que hice en mi casa, pero al haber hecho esa experiencia, tengo en claro cosas que otros no, por el desorden en el que viven, todavía no lo han vivido. Entonces, tengo tiempo para dedicar y a su vez tengo conciencia que adquirí en la experiencia que hice. Esto, de alguna manera, es ir saliendo del ego, es ir elevándose del yo inferior al superior. Desde el inferior ando buscando lo que me interesa, lo que quiero, lo que me parece que es útil, satisfacción personal desde el ego, desde el yo inferior. Pero cuando justamente desde el yo inferior tomo de la vida lo que necesito, lo que encuentro es satisfacción, plenitud. Cuando me encuentro satisfecho y pleno, no necesito más buscar para mí. Y como no necesito buscar para mí, mis ojos miran diferente, ¿no? Ya no miran en función de mi necesidad, sino que ven el entorno. Y veo en mi entorno muchas personas que tienen necesidad. Y en la medida que miro con más conciencia y compasión, veo que muchos necesitan lo que vive en mí, aquello que yo encontré. Entonces, ¿qué es lo que me mueve ahora? No buscar para mí, sino compartir lo que tengo. Y ahí entra el yo superior. Esos son los pasos evolutivos del yo inferior al superior, ¿no? No es malo el yo inferior. Lo malo es quedarse a vivir en el yo inferior y siempre insatisfecho buscar cosas que nunca nos colman. Porque siempre hay algo más, hay algo mejor. Entonces, vamos saliendo de a poco desde tomar de la vida con justicia lo que nos corresponde, de una manera ordenada. Entonces vamos a ver eso mismo, pero nos va a mover el dolor o la compasión de lo que se están haciendo a sí mismos, no de la reacción que hay en mí o de la molestia por lo que hacen, ¿no? Entonces nos duele la inconsciencia en la que se está viviendo. Vuelvo a lo mismo. Hay que estar muy atentos porque cuando se ingresa en el camino espiritual y cuando uno comienza a comprometerse con él, aparece con mucha fuerza, con mucha frecuencia, es más, casi inevitable la soberbia, en donde nos lleva a creernos
que podemos estar acá arriba hablándole a la gente y tenemos la luz para hacerlo, no sé, cuando a lo mejor no. Es decir, que estamos por encima, ¿no? Que fuimos elegidos o tocados o que yo he hecho cosas que otros no han hecho. Invade la soberbia. Digo esto porque es así desde hace milenios, ¿no? Ya he relatado en otros momentos lo que es en parte la historia de la evolución de la humanidad. Mayormente los discípulos son los que tienen que llevar el mensaje en la humanidad, no los maestros. Los discípulos, porque los discípulos todavía están dentro de ese ciclo kármico que los ata al mundo, a la reencarnación, porque están trabajando para obtener el control sobre sus vehículos de expresión, que no es solo obtener el control, sino que es tomar conciencia de ellos o a través de ellos, ¿no? Y tenerlos y llevarlos ordenados, para que no pongan resistencia a la hora de tener que expresar los impulsos internos del corazón. Entonces, esto les trae, por añadidura, el dominio o los lleva a tener el control sobre los elementos de la naturaleza de los cuales están compuestos sus vehículos, ¿no? Esto lo va conduciendo a una maestría. Ahora, este proceso en el caso de un discípulo es que se da dentro de ese ciclo kármico. Un maestro ya ha trascendido eso. Él no está obligado kármicamente a encarnar porque aprendió de la vida todo lo que la vida tenía para enseñarle en su camino, ¿no? Entonces, por eso puede enseñar. Ahora, los discípulos también pueden enseñar, todos podemos enseñar lo que hemos ido aprendiendo. Ahora, hay que distinguir cuando aprendimos con el ego, cuando expresamos con el ego lo que aprendimos, es lo que se va aprendiendo de a poco en el día a día a la hora de ir transmitiendo. Lo que se ha dado en la historia, y hoy no es excepción, que muchos discípulos que son enviados a la Tierra con una misión, es decir, a la Tierra tienen que venir obligadamente porque están trabajando sobre sus vehículos, pero en ese trabajo consciente o semiconsciente de ser un discípulo, porque tienen más o menos contacto con su maestro, con el ashram al que pertenecen, con la tarea que el maestro lleva y la que a ellos les toca dentro del ashram y para la Tierra y dentro del ashram con sus compañeros. En la medida que tiene la conciencia que ha alcanzado, por supuesto, tiene mayor acceso en su memoria a esos conocimientos. Y en la medida que tiene más pulidos sus vehículos de expresión, le resulta más fácil expresar lo que puramente el maestro depositó en su corazón. No se lo dio a la cabeza el maestro, lo deposita en su corazón, el lugar más puro. Después él necesitará de su mente para hacer interpretación, para darle forma a eso que no tiene forma y no hay palabras para expresar, ¿no? Entonces, en este mundo, tratando de buscar palabras para expresar lo que no tiene palabras para expresar, muchas veces se transgiversa lo que hay que decir. Muchas veces lo que se dice no es lo que el maestro depositó en el corazón, sino que lo que yo interpreto. Entonces, ahí empieza a deformarse la enseñanza, ¿no? Ese juego que tal vez algunos hacíamos de chicos, el teléfono roto, empezamos a pasar las cosas y empieza a agregarse, a quitarse y a malentender. Esto hace que se genere confusión en las personas, y algo, como estaba hablando de la soberbia, afecta a muchos discípulos. No aceptan y no reconocen ser discípulos y se ponen en maestros. Entonces les gusta que les digan maestro, ¿no? Cuando le dicen maestro se sienten importantes y entonces quieren tomar ese lugar y les gusta que se lo repitan y que se lo marquen, y en algún momento hasta ellos mismos ponen, ¿no? Y marcan esa diferencia entre el público y ellos. Bueno, esto ha pasado en la historia, que muchos que son discípulos con una tarea se ponen en maestros. Entonces, si a uno lo llaman maestro y no lo es, uno puede no decir nada, pero no sentirse ni asumir ese lugar. Ahora, si uno dice ser y no lo es, está engañando, ¿no? Se engaña uno a sí mismo, engaña a los demás. Hoy hay que tener
bueno, mucho cuidado con esto, porque yo veo que hay maestros por todos lados y no veo maestros en todos lados. Es decir, hay muchos títulos, muchas personas que tienen títulos que adquirieron en el mundo. Sabrán que en el mundo para obtener títulos hace falta tener buena memoria, ni siquiera ser inteligente, porque con que yo me aprenda de memoria las respuestas del cuestionario o del examen y las pongo todas bien, me saco un 10 y fue solo memoria, no inteligencia. Si yo aprendí de lo que me enseñaron y respondo desde mi propia inteligencia, armando la respuesta a los problemas o a los cuestionamientos que me hacen, entonces es mi inteligencia y estoy preparado. Pero si yo aprendo de memoria, bueno, hay muchas personas que aprenden de memoria. Las preguntas que se hacen son formuladas por otras personas. Ojo, hay una diferencia entre un maestro del cielo, que el Padre le otorga y le reconoce su maestría, a un maestro en la tierra que pudo haber cursado tantos años, más o menos tiempo, en una escuela en donde le dieron un título que puede colgar en un cuadro y lucirlo. Eso no habilita la conciencia de nadie, un título, ¿no? Por esta cuestión de la memoria. Sí. Perdón, Daniel, que interrumpa, pero tenemos muy poco tiempo para continuar y una última pregunta tal vez para hacer, que ya hemos perdido la cuenta de quién levantó las manos, en qué orden. Me alegro, me alegro. Lo mío es muy así, al paso. Primero te quiero dar las gracias. Muchas gracias por estar acá. Es evidente que lo tuyo no va más allá de la religión, es evidente. Pero cuando te referís a las escrituras, vos dijiste, bueno, lo dicen las escrituras. ¿Qué escrituras te referís? Sobre todo es en lo que tengo un poco más de conocimiento, es a la Biblia. Pero, bueno, en realidad tengo memoria de los tiempos en que se escribió la escritura, por eso hay cosas que tengo claras, ¿no? En mi primera experiencia de despertar, comencé a recuperar esa memoria de haber estado en otros tiempos viviendo cosas que estaban en relación a esto o que eran parte de eso, ¿no? Entonces como que tengo una vivencia y una memoria muy directa de haber formado parte de alguno de esos acontecimientos, por ejemplo. Entonces, hablo de las escrituras, no tanto basado en eso, sino porque es algo que muchas personas toman como con fuerza y como una gran referencia, ¿no? Es la palabra de Dios, dicen las personas. Eso que dice la palabra de Dios fue impreso por una persona que maneja una impresora. Entonces, uno puede poner ahí lo que sea. Es decir, si con el tiempo empiezan a ponerle que es palabra de otro, empezaremos a acostumbrarnos a eso. Muchos renegarán, bueno, sabrán que los conocimientos que están ahí son a partir de concilios que hizo la Iglesia, de reconocer y de ellos decidir qué es inspirado por el Espíritu Santo y qué no. Entonces existen evangelios llamados apócrifos, ¿no? Que no están aceptados o reconocidos por la Iglesia como inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué puede una persona saber qué es inspirado o no por el Espíritu Santo? Bueno, sin embargo, esas personas que se creen capaces de distinguir qué es inspirado y qué no, son las que armaron ese libro para que la humanidad acceda a él. Todos decimos es palabra de Dios, porque ahí dice que es palabra de Dios, porque así nos lo transmiten. Ahora, bueno, te puedo decir que dentro de este vaso hay gaseosa y lo que hay es agua, y porque yo lo digo únicamente, no todos lo van a aceptar, es decir, hay que hacer la prueba, ¿no? Ahora, hacer la prueba no es enfrentar o digamos, entrar en disidencias o roces, sino que se trata de hacer la prueba en la propia fe de uno. La realidad es que toda verdad que se reconoce de la palabra de Dios o del propio entendimiento o de la palabra de cualquier persona que humildemente pasó a nuestro lado, toda verdad que se reconoce merece la posibilidad de ser vivida, ¿no? De llegar a los hechos. Si es una verdad
¿qué nos impide vivir la verdad? Entonces, en la medida que vamos viviendo la verdad que entendemos de las Escrituras o de nuestro entendimiento, vamos teniendo cada vez más claridad. Y el Espíritu tiene sus dones, el Espíritu tiene su vista, el Espíritu tiene sus sentidos muy sutiles y elevados, ¿no? Y capaces de profundizar la más densa de la materia para llegar a su esencia. Pero el espíritu de las personas no tiene acceso a estos sentidos o esos sentidos desarrollados porque lo que saben no lo ponen en práctica. Entonces ahí se frenan. Si uno va a una escuela en donde verdaderamente haya un maestro enseñando, cada día que uno vaya, el maestro no nos enseñará una lección nueva, ¿no? Sino que muchas veces no tendrá que repetir la misma. Nosotros decimos, ¿por qué me está diciendo siempre lo mismo? Porque él sabe que no lo aprendimos. Entonces, nos lo va a repetir. Cuando él vea que lo pudimos llevar a la práctica y entender nosotros que cuando lo llevemos a la práctica vamos a aprender cosas que el maestro no nos dijo, porque la experiencia nos enseña otras cosas que la palabra no. Entonces, cuando hagamos esto, el día siguiente que vayamos a la escuela nos dará otra enseñanza. Entonces estamos a veces repitiendo, reiterando, y las Escrituras es algo de esto, ¿no? Hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. El nuevo, por decir nuevo, tiene 2000 años, no sé qué podemos entender de nuevo, tiene 2000 años, y el Viejo tiene 5000. Y bueno, va más allá inclusive en el relato, ¿no? del Génesis. Pero si esto es una escuela, y en esta escuela muchos dentro de su aula toman como manual de instrucción la Biblia, y hace 2000 años que la están leyendo, ¿ustedes creen que un maestro pensaría que han aprendido? Hace 2000 años que están leyendo el mismo manual. Y todavía hay cosas que no entienden y que se preguntan. Y es simple. No es aprenderse de memoria cuando cruzó el desierto, el tiempo que tardó, la cantidad de gente que salió, los que llegaron, los que perecieron de camino, el nombre de cada uno. No es ese detalle, si se quiere, sin importancia, sino la verdad que se alcanzó a la hora de vivir determinadas situaciones o de expresar por inspiración lo que Dios tenía para expresar en algún momento, ¿no? O por propia conciencia, mérito del que lo expresaba. Nosotros todavía no lo entendemos, no estamos dispuestos a llevarlo adelante. Decimos que es difícil poner amor, ¿no? Solemos pensar, no es tan fácil poner amor porque las personas que tengo al lado, porque no todos lo entienden. Es decir, tenemos dificultad para poner amor siquiera a las personas que tenemos al lado. Va a ser más difícil todavía que podamos poner amor para comprender a Dios, para que se acerque a nuestra vida, porque Dios anda por el camino del amor. Entonces, cuando uno se mete conscientemente en ese camino, cuando uno comienza a transitarlo, es que tiene ese contacto de alguna manera más cercano con Dios. Entonces, cito las Escrituras en sí porque muchas personas toman como referencia. Cito estas porque, no sé, la siento un poco más cercana a mi cristiandad. Pero muchas escrituras hay en el mundo que forman o son la base de muchas religiones. Pero la verdad es que jamás el Padre tuvo la intención de que se creen religiones así como en el mundo están creadas. Una religión debe haber, porque es el principio espiritual en una raza, en una civilización, ¿no? que lo va guiando, que lo ilumina en su interior para transitar el camino evolutivo sobre la tierra, pero no de esa manera sectaria. Digo sectaria porque podrán ser millones, pero no están abiertos a los que piensan diferente. Se dan la mano en las fotos, pero no dejarían entrar a alguien adentro que piensa diferente y que habla en otro idioma, es decir, en otro idioma de evolución o de comprensión, ¿no? Si va a entrar,
tiene que comprender que acá adentro las cosas se hacen así, así, y este es el orden. Eso que hacía allá, acá no va. Es decir, así son las religiones. Para mí, y tal vez pueda parecer fanático, la única religión es Cristo, es decir, el amor de Dios. Yo lo conozco como Cristo. Es un nombre terreno en realidad, tiene en los cielos otro nombre, pero en la tierra se lo conoce con este nombre, ¿no? El ungido, es decir, aquel que ha sido ungido o bendecido para llevar adelante una tarea. Entonces, Cristo, dentro de lo que es el orden espiritual, es aquel que lleva la religión en sí. Por eso es el camino, es la verdad y es la vida, ¿no? Es el que lleva la religión en su interior, él la encarna, porque es el aspecto creador de Dios. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo es el creador, el Hijo es el Verbo es el creador. Hágase la luz y la luz se hizo. El Verbo es el creador, ¿no? Entonces es el creador el que acompaña a su creación. Es el creador el que ilumina el camino a su creación. Entonces es el amor el que ilumina el camino. El amor es el propio camino, el amor es la vida, es la verdad. Cuando entramos en él, no importa qué religión pertenezcamos, ni qué libro leamos, que nosotros seremos fieles a ese amor que sentimos en el corazón. Ahora, esto es inevitable, que en algún momento nos pasará que entraremos en conflicto con ciertas situaciones del entorno y de las demás personas, cuando empezamos a ver desde una realidad de vida y ya no desde una creencia, ¿no? Como, bueno, tantas veces he marcado la diferencia. Hay muchas personas dentro de la religión buscando tener cada vez más fe para creer cada vez más. Creer, aunque sea cada vez más, siempre será una duda, porque la creencia es duda, no es seguridad. Si yo creo que acá hay agua, no estoy seguro. Si creo mucho, igual no estoy seguro. Es decir, no sé qué hay. ¿Cómo puedo saber? Probándolo. Ahora, no es probando a nadie, ¿no? Sino haciendo la experiencia de vivirlo. A esto me refiero. En la medida que las personas busquen de creer cada vez más, cada vez tener más fe, en lugar de empezar a poner en práctica lo que saben, como que se alejan cada vez más de la verdad, en cuanto a que no hacen la experiencia de vivirla. Cada vez tienen más información, cada vez se les complica más la vida, porque cada vez son más cosas las que hay que hacer, cada vez son más cosas las que tengo que considerar, y llega un momento en el cual yo no sé por dónde empezar. Es mucho, ¿no? Nos leemos toda la escritura o lo que nos dicen o todo lo que yo estoy hablando. ¿Por dónde empezamos? Son tantas las cosas. Bueno, es que, a ver, ¿quién vive en otro tiempo que no sea el presente? ¿Por dónde se empieza? Por lo que tenemos adelante. No es ni mucho ni poco, es lo que tenemos que hacer. Es decir, lo que tenemos adelante no es solo lo que ven los ojos, es lo que yo percibo. En el presente en el que estoy viviendo no está tan solo lo que percibo, también está lo que hay en mi interior. Entonces tengo que ver desde qué lugar de mi interior interpreto lo que percibo, para ver cómo lo afecto y se modifica, ¿no? Entonces tenemos que, atenernos a nuestra realidad presente para empezar a poder tratar con el trabajo que está a nuestro alcance. Si nos apoyamos en lo que otros dicen, lo que dicen las escrituras, las cosas se nos complican. Si nos aferramos a estructuras nos vamos a sentir cómodos, pero en algún momento prisioneros, faltos de libertad. Yo hice la experiencia, que no la busqué yo, sino que se me propinó, de salir de este mundo y estar en el espacio, y lo primero que me pasó, estaba meditando en un lugar físico, en las montañas, y cuando abro los ojos, estaba en el espacio. Y lo primero que hice estando en el espacio fue mirar para abajo a mis pies, porque a ver dónde estaba parado, que es lo que uno primero piensa, ¿no? Nada, estaba en el espacio, abajo eran estrellas como era arriba. Y cuando dejé de desesperarme, empecé a ver que no importa la posición en la que yo tomaba y cómo veía las cosas y me movía, siempre me sentía como de pie,
bien, equilibrado. Me podía desplazar o me podía quedar quieto. Respiraba, no tenía ningún problema de esos que puede verse en las películas. Entonces me di cuenta del temor que uno tiene a perder la estructura, ¿no? Si uno dice, estoy a las buenas de Dios, parece que eso es malo. Lo bueno es tener una buena casa. No, estoy entregado en manos del Padre. Y Él es el que me está cobijando. Y Él es el que me dio la libertad de desplazarme en la creación. No, eso no me gusta. Prefiero tener mi lugarcito. Entonces, bueno, esta búsqueda nuestra de mantenernos apresados o prisioneros de nosotros mismos, de nuestras limitaciones, es la que nos impide a veces hacer contacto con esa divinidad y la que nos enceguece un poquito a la hora de ver la guía que intenta dejarnos las escrituras o quienes puedan estar hablando, ¿no? Bueno, para cerrar, no se preocupen tanto de que si lo que yo digo es verdad o no, más vale ocúpense de atender lo que reconocen que es verdad. Digo yo, me puse ejemplo porque soy el que está hablando, con cualquiera. No son los demás los que nos causan daño, somos nosotros que consumimos lo que no debemos. Hay mucha gente haciendo cosas incorrectas porque no vive la conciencia en su vida. Para que puedan comenzar a hacer lo que deben, tienen que tener conciencia. Muchas veces para tomar conciencia necesitan de alguien que los inspire. Y si necesitan de alguien que los inspire, tal vez tendremos que acercarnos a ellos para hacer su inspiración, no alejarnos ni alejarlos de nosotros. Entonces, tenemos que tratar de acercarles esa luz que necesitan, que puede ser que a través nuestro la obtengan. Si empezamos a vivir de esa manera, bueno, conoceremos lo que es el amor, la paz de verdad, y veremos que, y lo sabemos, ¿no? Que no hay palabras para expresarlo, es algo que es inexpresable.